Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Sean bienvenidos, queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a una transmisión más a través de este su canal Misterio de Fe, donde estamos abordando los distintos contenidos litúrgicos que nos competen a este curso. Les invitamos a suscribirse a este canal y si aún no lo han hecho, pues activar la campana de notificaciones para estar pendientes de los temas que vamos compartiendo semana tras semana. De igual modo, les invitamos a suscribirse a nuestros otros dos canales, Creo, Señor, Yo Creo, donde encontrará un rico material doctrinal, apologético, y nuestro canal Santo Debo Ser, en el cual vamos desarrollando temáticas de índole espiritual. También tenemos una página en Facebook, nos encuentra como @WalterFajardo20 para que usted le dé like y se vaya enriqueciendo con el contenido que también por ese medio compartimos. De todo esto encuentra siempre información en la descripción de cada video. Vamos pues a comenzar nuestra sesión de hoy poniéndonos en la presencia de nuestro buen Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, te alabamos, te adoramos, te glorificamos, porque eres santo, bueno, justo y misericordioso, porque eres un Dios piadoso y clemente. Te bendecimos, Señor, porque nos permites una vez más reunirnos para seguir creciendo en nuestra formación litúrgica. Te pedimos que ilumines nuestra mente, nuestro corazón, nuestro ser entero con las luces de tu Santo Espíritu, para poder tener la capacidad de discernir estos contenidos y sacar de ellos el mayor provecho para nuestra vida cristiana y nuestra comunidad. Te pedimos, Señor, que los ruegos de nuestra Santísima Madre nos asistan siempre y que junto a los de ellas, los ruegos de los santos y de los ángeles, para que de ti nos alcancen las gracias necesarias para nuestra salvación eterna. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues, queridos hermanos, estamos desarrollando todas estas temáticas que versan sobre los espacios dedicados al culto divino, los espacios que son considerados sagrados por los cristianos. Y hemos dado ya dos grandes introducciones relativas a los matices generales que debemos conocer para ir viendo la transformación de los espacios de culto judío a los espacios de culto cristiano, introducción que hemos hecho de la mano con el cardenal Joseph Ratzinger en su obra Introducción al Espíritu de la Liturgia. Y también hemos hecho una introducción más específica en relación con esos matices y cambios que se efectuaron entre los lugares de culto judío y los lugares de culto cristiano, pues hemos hecho una introducción muy específica a esa orientación de los templos en dirección al este, donde nace el sol, y hemos explicado todo esto que el cardenal
Ratzinger expone sobre el sentido de esta práctica en la iglesia cristiana, en la iglesia primitiva. Ahora, quiero también empezar a introducirnos en lo que la iglesia nos habla sobre los lugares de culto a partir de lo que encontramos en el Código de Derecho Canónico. En el catecismo, pues nos va a hablar más que todo sobre lo que es una parroquia como territorio y cómo debe ser la vida de una parroquia. También en el Concilio Vaticano II nos va a hablar algunas cuantas directrices bastante generales, pero nos vamos a centrar en lo que dice el Código de Derecho Canónico, enriqueciendo siempre con comentarios pues los cánones que aparecen en él, e igualmente con otros contenidos que pueden serles útiles para que los tengan siempre en consideración. Voy a utilizar esta edición del Código de Derecho Canónico de la Biblioteca de Autores Cristianos, de la BAC, como popularmente se le conoce. Es una edición bilingüe que está comentada por los profesores de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de Salamanca, ¿verdad? Nada más y nada menos. Esta es la edición que voy a ocupar, porque también voy a tomar en cuenta los comentarios que van haciendo a ciertos cánones, ¿verdad? No vamos a leer los comentarios de cada uno de los cánones, porque si no, pues no vamos a terminar nunca esta sección, pero sí vamos a ir leyendo algunos comentarios puntuales que enriquecen un poco más el contenido de estos cánones para su mayor comprensión. Nos vamos a situar en el libro cuarto de la función de santificar de la Iglesia, en la parte tercera, que habla sobre los tiempos y los lugares sagrados, en su título primero, de los lugares sagrados. Vamos a abordar los cánones del 1205 al 1243, solo con una sección que está dedicada a la cuestión del altar, que la vamos a omitir por el momento, porque vamos a abordarla más adelante cuando hablemos específicamente ya de estos elementos o distintas secciones que podemos encontrar en los diversos tipos de templos, como es el presbiterio, las naves, etc. Entonces ahí vamos a hablar de ese tema del altar. Ahorita vamos a hablar de los lugares de culto en general y vamos a tratar de ir profundizando de forma tal que hablemos de la distinción entre una basílica, una catedral, un santuario y todos estos tipos de cultos, de lugares de culto que conocemos en nuestra fe católica y que a veces causa confusión, ¿verdad? Es que no es lo mismo acaso una basílica que una catedral, y pues vamos a ir hablando de estas cuestiones para que pues quede lo más claro posible. Empezamos entonces con el numeral, con el canon 1205, ¿no? 1205. A veces se nos sale decir numeral porque como mucho trabajamos con el catecismo, pues ahí todo es numeral, pero aquí pues vamos a hablar de cánones. 1205. También el código lo pueden encontrar en digital, en internet, ¿verdad? Entonces ahí ponen en Vatican by el Código de Derecho Canónico y ahí les va a salir en la web para que los que deseen ir siguiendo los distintos cánones, pues ahí puedan revisarlos. Son lugares sagrados aquellos que se destinan al culto divino o a la sepultura de los fieles mediante la dedicación o la bendición prescrita por los libros litúrgicos. Primer dato interesante. Estos espacios sagrados están en relación con el culto divino y este va a ser el matiz principal y constante que se va a repetir a lo largo de estos diversos tipos de espacios sagrados, que se puede celebrar ahí un rito litúrgico, que se puede llevar ahí a cabo el culto divino. Y otro dato importante que tomamos de acá es que también se considera para el cristiano un lugar sagrado el lugar de la sepultura de los fieles, es decir, los cementerios o también estos nichos que se ocupan para depositar las cenizas de los fieles. De eso vamos a ir hablando también más adelantito cuando lleguemos a eso. Pero quiero que tengamos en cuenta estos dos aspectos, ¿verdad? En primer lugar, un matiz constante es la celebración de un rito litúrgico. En segundo lugar, que también podemos considerar
como lugar sagrado, un espacio sagrado, lo que son los cementerios. Los cementerios, no únicamente una iglesia, una parroquia, sino también los cementerios. Tienen un sentido de sacralidad para nosotros los cristianos, ¿verdad? El campo santo se le llamaba a los cementerios, ¿verdad? Donde está esta tierra sagrada, esta tierra bendecida, donde se depositan los restos mortales de cuerpos que por el bautismo han sido consagrados para Dios y que son templos del Espíritu Santo. Esto no lo perdamos nunca de vista, porque desgraciadamente, pues en nuestros tiempos tan secularizados, hasta este sentido sagrado de estos espacios pues se ha perdido, ¿verdad? Y ahora todo está en manos del comercio, del dinero y de las autoridades civiles por lo general. Aquí los comentarios que hacen estos profesores de la Universidad de Salamanca nos dicen referente a este canon sobre esta bendición o dedicación prescrita de los libros litúrgicos, que esos libros litúrgicos son precisamente el ceremonial de los obispos, el ordo de dedicación de la iglesia o del altar, el ritual romano de las bendiciones, y que la dedicación es obligatoria para iglesias, catedrales y parroquiales. Esas deben ser dedicadas, no solo bendecidas. La dedicación, ya vamos a ver un poquito más sobre esto también, cuál es la diferencia con la sola bendición, ¿verdad? Y que estos lugares, pues tienen un rango de mayor importancia para los cristianos e implican un destino estable e irrevocable del templo. Ese destino es para que los fieles puedan ahí tener su reunión, congregarse y celebrar el culto divino, ¿no? Y que una vez constituido como templo, no podemos usarlo para actividades profanas. Vamos también a hablar un poco sobre esto. Continuando, el canon 1206 nos dice que la dedicación de un lugar corresponde al obispo diocesano y a aquellos que se le equiparan por el derecho. Tales personas pueden encomendar a cualquier obispo o, en casos excepcionales, a un presbítero el encargo de realizar esta dedicación en su territorio. Entonces, cuando una iglesia como la catedral o una parroquia va a ser dedicada en honor de un santo o de la Virgen o del mismo Señor, ¿verdad? Como la iglesia de la Santísima Trinidad, etcétera, pues esto lo tiene que realizar un obispo. Él lleva a cabo de forma ordinaria este rito. Pero cuando hay algún tipo de imposibilidad de que el obispo en persona realice esta dedicación, puede delegarlo en un vicario episcopal, puede delegarlo en un sacerdote a quien él le oriente llevar a cabo esta dedicación, este rito. Los lugares sagrados son bendecidos por el ordinario. Sin embargo, la bendición de las iglesias se reserva al obispo diocesano, pero ambos pueden delegar a un presbítero. Ambos pueden delegar a un presbítero. Entonces, hay lugares sagrados que no necesariamente son una iglesia. Hay lugares sagrados como un oratorio, donde si este oratorio está en el territorio de una abadía, pues el abad, el ordinario del lugar, pues es el que va a realizar esa bendición. Pero en el caso de las iglesias como las parroquias, pues ahí el ordinario, que sería en este caso el obispo diocesano, es el que va a efectuar este tipo de bendiciones, o quien delegue, ¿no? O quien él delegue. El canon 1207 nos dice que los lugares sagrados son bendecidos por el ordinario. Sin embargo, la bendición de las iglesias se reserva al obispo diocesano, pero ambos pueden delegar a un presbítero. Bueno, canon 1208. Se ha de levantar acta de la dedicación o bendición de una iglesia y asimismo de la bendición de un cementerio, que es un espacio sagrado. Se guardará un ejemplar en la curia diocesana y otro en el archivo de la iglesia. Entonces, todo esto es un rito formal, tiene que haber una constancia de que se efectuó este rito y que permita a quien desea constatar que eso fue así, pues tener ahí algún tipo de evidencia formal.
El canon 1209 nos dice que la dedicación o bendición de un lugar, con tal de que no perjudique a nadie, se prueban suficientemente por un solo testigo libre de toda sospecha, ¿no? Basta un testigo, no, pues no quedó ningún acta, pero sí hubo un testigo presencial que vio que ese lugar fue dedicado por el obispo para certificar que realmente ahí ese lugar quedó consagrado para el culto divino. El canon 1210 nos dice: en un lugar sagrado solo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión. Y se prohíbe, esto está en el derecho de la iglesia, y se prohíbe lo que no esté en consonancia con la santidad del lugar. Quiero que pongamos mucho ojo y atención a este canon tan atropellado, tan irrespetado en nuestros tiempos. Canon 1210. En el lugar sagrado solo puede admitirse aquello que favorece el ejercicio y el fomento del culto, de la piedad y de la religión. ¿Cuántas cosas desgraciadamente vemos que acontecen en nuestros templos, que no están en orden a esto? Aquí viene lo que podría ser como la excepción dentro del mismo canon. Sin embargo, el ordinario puede permitir en casos concretos, ahí se está especificando en casos concretos, no de forma ordinaria, no de forma usual, otros usos, siempre que no sean contrarios a la santidad del lugar. Vamos a leer qué nos comentan aquí los profesores de Salamanca sobre este canon, para que así pues profundicemos la idea que aquí se expone. Primero, esa prohibición de utilizar el espacio sagrado para actividades que no fomentan ni el culto, ni la piedad, ni la religión. Y segundo, cuáles son esos casos concretos en que se puede utilizar el espacio sagrado para otra cosa sin atropellar la santidad del lugar. Vamos a leer el comentario al canon 1210. Este canon define el uso exclusivo del lugar sagrado frente a usos impropios. Si bien excepcionalmente y con licencia del ordinario, puede ser utilizado para otros usos, como pueden ser actos académicos, conferencias de temas religiosos, conciertos de música sacra, o más genéricamente de música religiosa, etcétera, pero nunca para usos contrarios a la santidad del lugar, como pueden ser, por ejemplo, teatros, bailes, mercados, comicios políticos y conciertos de música profana. Se tolera la venta de objetos piadosos siempre que se haga sin estrépito y no perturben las celebraciones. Entonces, miren que este comentario creo que es importante tenerlo en consideración. ¿Qué cosas se pueden hacer en un templo que no vayan en contra de la dignidad, la santidad de ese lugar? Pues ya se nos han mencionado. Pueden ser, por ejemplo, este tipo de actos académicos, ¿verdad? Este tipo de actos académicos muy respetuosos, alguna conferencia sobre un tema religioso, etcétera. Yo no miro a bien, aquí criterio personal, que se haga dentro de un templo un acto académico como una graduación, que es diferente reunirse en ese lugar para abordar un tema tal vez de religión que tenga que ver con otro aspecto, ¿verdad? Como la religión en la sociedad, cómo influye, o la religión y la ciencia, yo no sé. Si fuese necesario, si no hubiese algún otro salón, algún otro espacio más apropiado, ni modo, en el templo, pero siempre tiene que ver. Pero realizar, por ejemplo, una graduación, aunque sea de un colegio católico, no lo veo apropiado, porque es un acto que sí, pertenece al ámbito profano, pero que va a estar siempre revestido de muchas emociones, de bullicio, de aplausos, de gritos, de algún tipo de acto
que pueda realizar un joven que se está graduando y que sea inapropiado para el lugar. Entonces, creo que no, ¿verdad? Yo personalmente diría, para graduaciones, no, ¿verdad? No ocuparía nunca el espacio sagrado, ¿verdad? Sobre todo por reverencia al Santísimo Sacramento, si está ocupando el lugar central en esa iglesia, ¿verdad? Por ejemplo. Se presentaron ahí otras posibilidades, por ejemplo, esos conciertos de música sacra, ¿verdad? Que están para adorar a Dios, para darle la gloria a Dios, un concierto donde los católicos pueden reunirse para escuchar un tipo de música agradable para el espíritu, un tipo de música que te va a ayudar también a elevarte hacia las alturas y darle gracias a Dios también por la maravilla de su creación, etcétera, lo que ustedes quieran comentar respecto a la música. Esos conceptos sí pueden tener lugar en esos espacios sagrados. ¿Cuáles no pueden tener? Comentan los profesores de Salamanca, pues estos conciertos profanos. ¿Y qué vemos muchas veces en la televisión si somos de los que andamos viendo videos musicales? Que hay artistas que ocupan estos espacios sagrados para andar haciendo sus videos musicales y se ponen a danzar, a bailar y a hacer otras cosas raras ahí en los templos. Y lamentablemente, ¿quién les concede el permiso? Muchas veces son los encargados de vigilar por la sacralidad de esos espacios. A veces los mismos obispos. Desgraciadamente, esto acontece. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de actos que no son propios y que son contrarios a la santidad del lugar, comicios públicos, ¿verdad? Capillas que sean utilizadas para que ahí la gente llegue a hacer sus votaciones, como se ocupan los colegios muchas veces. No, para eso no es la capilla, para hacer bailes, mercados, teatros. Y vemos con horror cuántos videos pululan por la web donde en las iglesias católicas se están haciendo shows dentro de los templos, donde los mismos sacerdotes participan de esa desacralización del espacio sagrado, haciendo un acto de profanación. Yo les voy a dejar en la descripción de este video unos cuantos links para que ustedes puedan siempre observar estas cosas y formarse su propio criterio. Aquí no se trata de andar criticando de forma destructiva a la iglesia, no. Se trata de hacer una crítica objetiva y realista de lo que está aconteciendo para no repetir esos errores, para poder ser consciente de lo mal que se está actuando y cambiar de actitud. Ahí les voy a dejar, por ejemplo, el link donde en el santuario de Aparecida, en Brasil, montan todo un show, un espectáculo, entre comillas, religioso, que ponen una música estridente dentro del santuario, una música estilo circo, y van haciendo todo un show donde entran hasta carrozas dentro del santuario de Aparecida, ¿verdad? Y haciendo cosas que no son apropiadas para el templo. Y otros videitos donde aparecen distintos tipos de abusos litúrgicos, entre ellos pues este tipo de abusos donde aparecen haciendo danzas en el templo, teatros, shows de payasos, etcétera, que no son apropiados. Se los dejo ahí, si ustedes lo quieren ver, siéntanse en la libertad de hacerlo, no es obligatorio. Claro que hay algunos que dicen, estos solo vienen a atacar y destruir a la iglesia y hablar mal de la iglesia. No se trata de eso, hermanos. Nos estamos formando y para formarnos hay que ver lo bueno y lo malo, con objetividad y con criterio. Así que ahí se los dejo a ustedes, esos links, para que en base a todo lo que hemos ido aprendiendo en este curso de liturgia, se formen ustedes su propio criterio. Entonces, no se pueden hacer esas cosas ahí. No se pueden hacer. En el canon 1211 se nos dice que los lugares sagrados quedan violados. Este es el término que usa el código. Quedan violados. Ha habido un sacrilegio, un acto profano, cuando con escándalo de los fieles se cometen en ellos actos gravemente injuriosos que a juicio del ordinario del lugar revisten tal gravedad y son tan contrarios a la santidad del lugar que en ellos no se puede ejercer el culto hasta que se repare la injuria por un rito penitencial a tenor de lo que establecen los libros litúrgicos. Hay lugares donde se han hecho actos abominables, actos terribles,
por ejemplo, sacerdotes o incluso obispos que han permitido que dentro de los templos se realice algún tipo de encuentro interreligioso donde dentro del templo se lleva una deidad pagana y se pone en el altar de Dios y se hace todo un rito, una ceremonia pagana en los templos. Ya de esos hay muchos videos también en internet que ustedes pueden buscar. Es terrible cuando eso acontece y cuando los mismos obispos, los mismos pastores de la iglesia permiten que eso se lleve a cabo. Distinto es que este encuentro interreligioso tenga lugar en una propiedad de la iglesia, como un salón, en un jardín, en una plaza de la iglesia, que se profane el lugar sagrado haciendo este tipo de encuentros, sobre todo cuando van a haber ritos de otras religiones dentro del espacio dedicado al Dios único, vivo y verdadero. Entonces, eso también, mucho ojo, mucho cuidado. Hay lugares que son violentados también, donde, por ejemplo, sacerdotes, que yo no sé qué tipo de formación en moral llevaron, pero que permiten algún tipo de presentación que apoye la ideología de género, ¿verdad?, de la forma más terrible y tóxica que presenta hoy la sociedad, y se cometen actos casi lascivos dentro de la iglesia, o incluso lascivos si ustedes quieren, y es necesario hacer reparación porque se está poniendo a la par el espacio sagrado dedicado a Dios con este espacio dedicado a la carne, al mundo y a otras cochinadas. De hecho, yo no hace mucho compartí en mi Facebook personal una noticia que es reciente, por eso la saco a colación de tantas que han salido, donde los fieles rezan de rodillas el Santo Rosario ante la Catedral de Sydney en reparación por un espectáculo LGTBI que se llevó ahí a cabo en las inmediaciones de la catedral. Los católicos de Sydney, incluido el arzobispo Anthony Fisher, que es de la Orden de los Predicadores, se mostraron consternados al descubrir tanto la proximidad del espectáculo a la catedral como el uso de la imagen de la catedral en la publicidad de ese evento LGTBI. Y se llevaron actos lascivos sobre ese escenario, con la catedral de fondo y ahí en las inmediaciones de la catedral haciendo todo esto. Ya hemos visto que incluso hay lugares donde el atrio de la catedral, la plaza frente a la catedral, se ocupa para este tipo de cosas. Entonces, este obispo valiente fue con un grupito de fieles, un grupito numeroso, a hacer un acto de reparación porque se había violentado la sacralidad de este lugar. Entonces, hay que tener presente eso, ¿verdad? Que nuestros templos no tenemos que permitir que sean violentados y usados de forma tal que más bien causen escándalo a los fieles. Así que cuidado con eso. Aquí también me permito leer el comentario de los profesores de Salamanca para este canon 1211. El canon ha prescindido de detallar casos concretos como se hacía en el canon 1172, parágrafo 1 del antiguo Código de Derecho Canónico promulgado en 1917. Yo me he tomado la libertad de buscar este canon, ¿verdad?, del código pasado, y también poner aquí qué es lo que estipulaba este canon sobre cuándo se viola un espacio sagrado, un espacio de culto. Decía este canon 1172, parágrafo 1 del Código de 1917, viola la Iglesia solo las acciones enumeradas a continuación, siempre y cuando sean satisfechas, realizadas o notorias y se hagan dentro de la Iglesia. En primer lugar, el delito de asesinato, ¿no?, que se matara a alguien dentro de una iglesia. Eso violaba ese espacio sagrado. También el derramamiento de sangre ilícita y grave, ¿verdad?, que se hubieran ahí puesto a pelear, a luchar y hayan cortado, acuchillado a alguien y otro montón de actos así sanguinarios, pues eso también, aunque no terminó en la muerte de alguien, pero sí se convirtió en un acto que violaba el espacio de culto, ¿verdad? Un deshonesto o un uso deshonesto o sucio que se haya realizado del espacio de culto. Por ejemplo, esto que estamos mencionando, estos actos lascivos, este tipo de actos LGTBI,
este tipo de cosas que llegan a ser las feministas pro aborto, que están deschavetadas en la cabeza. Y no me importa si me quieren censurar por decir esto, pero discúlpeme, pero un acto como llegar a defecar en una iglesia, no lo puedo yo tildar de otra forma, ¿no? Solo una persona anormal llegaría a defecar y a orinar en la iglesia sin el más mínimo pudor, ni vergüenza, ni respeto por sí misma, por su cuerpo y por ese espacio sagrado. Si no llegó a tiempo al baño, si esa fue la necesidad, pues hubiera ido a hacer sus necesidades de cochinadas ahí junto a un árbol, afuera, en el parque, no sé dónde. ¿Pero por qué un espacio sagrado? Porque vemos la malicia de la intención con la que se realiza ese acto. Pero bueno, ahí para que ustedes vean. Entonces, cuando se realizan ese tipo de actos, es un uso deshonesto, sucio de la iglesia, del templo. Como vimos también aquel escándalo del sacerdote que fue filmado por una persona que pasaba por la parroquia, que estaba realizando un video pornográfico con una actriz porno ahí sobre el altar de Dios dentro de la iglesia. Sacerdote que fue lógicamente, ¿verdad? Fue lógicamente sancionado, que fue expulsado del estado clerical por las acciones que realizó. Cuando se llevan ese tipo de actos adelante, es un acto de violación, de sacrilegio contra el espacio sagrado. Y el cuarto, que sale aquí numerado, es un entierro de un infiel o excomulgado después de una declaración o condenación que la iglesia ha realizado sobre esa persona. ¿Verdad? Cuando se entierra a alguien ahí, ¿verdad? Como que viniera alguien y excomulgaron a este, no sé, teólogo de la liberación, pero yo soy partidario de la teología de la liberación y como es mi parroquia o es mi lugar, yo vengo y lo entierro acá porque a mí se me da la gana y lo mando acá. Lo pudiera decir un obispo, por ejemplo, pues estuviera también desacralizando la santidad de ese lugar con ese acto, ¿verdad? Según lo que enumeraba el Código de Derecho Canónico promulgado en 1917, para que vayan viendo cuántas cosas malas se están haciendo hoy en día. ¿Cuántas cosas? Para que haya violación debe darse un doble elemento. En primer lugar, un hecho gravemente injurioso, con escándalo de los fieles. Y en segundo, el juicio del ordinario del lugar sobre esa condición grave y escandalosa. Esos son los dos elementos. El acto malo cometido y pues la conclusión a la que llegue el obispo después de haber hecho, o el ordinario del lugar, después de haber hecho la evaluación del asunto. Si faltara alguno de los dos, no se consideraría tal. La consecuencia de que el lugar profanado no puede emplearse para el culto hasta que se repare la injuria por el rito penitencial previsto en los libros litúrgicos, que sería en el pontifical para lugares o en el ritual para los lugares bendecidos, pues hay que tenerlo también presente. Una consecuencia que está ahí por ese acto cometido y se necesita realizar un acto de reparación adecuada. Por ejemplo, ¿cuántas profanaciones ha recibido el Santísimo Sacramento en muchos lugares donde la iglesia está siendo perseguida y se meten a los lugares de culto y roban las hostias o las tiran en el suelo, destrozan el sagrario, tiran el altar, las imágenes sagradas? Todo ese lugar ha sido profanado, se ha cometido un sacrilegio porque además de haberse cometido un acto malo, había la intención real de cometer ese acto malo. Recuerden que hemos hablado de la diferencia, la distinción entre profanación y sacrilegio cuando hablamos sobre el tema de la comunión en la mano. Entonces aquí sí había una intencionalidad de realizar este acto malévolo, entonces ahí se cometió un sacrilegio. Es necesario reparar por ese acto vandálico, destructivo que se realizó en la casa de Dios. Otras violaciones, aunque graves, no producen efectos jurídicos sobre la prohibición de actos de culto hasta que se realice la reconciliación. ¿Ah? Puede ser, por ejemplo, no sé, que alguien se metiera a la iglesia y golpeara al sacerdote, pues sí, se hizo un acto malo, pero no impide este acto realizado sobre una persona concreta, en un evento concreto, que se tenga en consideración que todo el espacio de culto quedó desacralizado, ¿no? Y pueden continuarse realizando los actos de culto ordinarios en ese lugar, por ponerles un ejemplo. Continuamos leyendo el canon 1212. Los lugares sagrados pierden su dedicación o bendición si resultan destruidos en gran parte
o si son reducidos permanentemente a usos profanos por decreto del ordinario o derecho. Entonces, esto también vamos a leer que nos comentan aquí profesores en este canon. Hay mucho que decir, pero me encanta leer estos comentarios, están muy acertados, ¿verdad? Muy acertados. Se puede considerar como destrucción en gran parte el hundimiento de la estructura en sus elementos esenciales, completos, y no en el de uno o más elementos diferenciales. Por ejemplo, si una iglesia, ¿verdad? De repente aquí hubo, no sé, un terremoto y pues no se destruyó el templo, pero se destruyó una de las naves laterales, pues sí, el lugar todavía sigue siendo un espacio que se considera dedicado al culto divino, dedicado al Señor, puede seguir usándose a tenor, ¿verdad?, de lo que digan las autoridades civiles, pero no pierde su bendición. Pero si de repente, no sé, se cayó la cúpula central de la iglesia y cayó sobre el presbiterio y se destruyó el santuario y quedó dañado uno de los lados laterales, ahí sí, ahí está perdido ese lugar, hay que hacer una reconstrucción tal vez total del espacio. Entonces, sí, se hace esta restauración y se dedica nuevamente el lugar. Igual pasa con una capilla que se haya incendiado, que se haya destruido a causa de una inundación, pues si se destruyó, hay que repararla, reconstruirla y volverla a bendecir para dedicarla al espacio y para dedicarla al lugar del culto. A las vías tradicionales de execración de un lugar sagrado, execración, así como se le llama a cuando este templo está dedicado a Dios y por estas causas ya no puede dedicarse al culto divino, se llama ese rito de execración. Se añade la reducción a usos profanos. De hecho, ¿verdad?, que un templo se esté ocupando para usos profanos también hace que ese lugar pierda ese grado de consagración. Siempre y cuando ese uso profano sea permanente. No es lo mismo que, por ejemplo, un obispo con su autoridad decida que este espacio sagrado, una parroquia, ¿verdad?, pueda prestar temporalmente la función de alojar a personas damnificadas a causa de un terremoto, de un siniestro, de una inundación, y se le dé ese uso profano, no significa que se desacralizó el lugar. Con las debidas medidas y el respeto necesario, también se puede hacer, ¿verdad?, en casos excepcionales, pero es temporal. Eso no lleva a que se considere necesario, ¿verdad?, esta execración del lugar sagrado. Sin embargo, cuando se está ocupando aquel lugar de forma permanente para algo que no es de Dios, pues ya no, pierde su sentido sagrado. Hay iglesias que han sido compradas, ¿verdad?, debido ya al desuso por parte de los fieles. No hay suficientes fieles para asistir a esta iglesia. Compran las iglesias algunas personas, incluso algún gobierno, y la destina para otro propósito. Y convierten estos templos en una pista de patinaje, preservan las imágenes sagradas, preservan los vitrales, preservan los lugares de culto, pero incluyen dentro de las naves las pistas de patinaje. Aunque tenga todos estos elementos cristianos, ya no se le puede considerar espacio sagrado porque su uso permanente y actual es precisamente para una pista de patinaje, para una disco móvil, discoteca, un antro, como le quieran llamar, para un restaurante, para el fin que sea, pero que sea un fin profano y permanente, entonces sí, ¿verdad? Entonces sí podemos considerar la execración de ese lugar. Muy bien. Canon 1213. La autoridad eclesiástica ejerce libremente sus poderes y funciones en los lugares sagrados. Ahí no hay mucho que decir, eso se sobreentiende fácilmente. Vámonos ahora al capítulo 1 sobre las iglesias. Empezando por el canon 1214. Por iglesia se entiende un edificio sagrado destinado al culto divino. Una iglesia,
Por eso ahí la gente dice, vamos a la iglesia, y tal vez una capilla, pero decimos vamos a la iglesia. Vamos a la iglesia y tal vez a la catedral, decimos este término, porque se entiende, aquí está definido en el Código de Derecho Canónico, se entiende iglesia, ¿verdad?, como edificio sagrado destinado al culto divino, al que los fieles tienen derecho a entrar para la celebración, sobre todo pública, del culto divino. Nadie me puede prohibir entrar a la misa, ¿verdad? Yo quiero entrar a misa, soy católico, nadie me puede prohibir entrar a la misa, ¿verdad? Aunque sea una misa del tipo que sea, yo puedo entrar. Yo puedo entrar cuando es esta celebración pública. Distinto es que se esté llevando a cabo aquí una misa, la puerta cerrada, privado, un acto privado, no es una misa exequial, privado del acto, y pues no, pues está cerrado todo, no voy a estar ahí tocando el portón, ábrame porque se me da la gana de entrar a la misa, y que no. Así como se debe respetar mi derecho de participar, debo respetar el derecho de las personas que ya están participando en la misa, ¿verdad? La misa nunca va a ser un acto privado, siempre es pública, aunque la haga un sacerdote solito delante del sagrario, siempre una misa pública porque participa toda la iglesia celeste, purgante y militante, representada en el sacerdote, ahí en ese acto. Pero sí llamamos misa privada, ¿no?, entendiendo en el hablar coloquial, cuando se dan estas excepciones, ¿verdad?, cuando se dan estas celebraciones de intención particular de X persona o Y familia, o una situación especial, particular, un sacramento en particular que se celebre. Vamos a leer también el comentario de este canon. A todos estos templos que caen bajo el término iglesia, se aplican las normas sobre las iglesias, sean iglesias parroquiales, ermitas, santuarios, oratorios públicos, basílicas, se aplican, pues en todos ellos se congregan los fieles para oír la palabra de Dios y participar en el culto. Todos son signos visibles de la cercanía de Dios en medio del mundo y testigos de la tradición religiosa de la comunidad, en muchos casos con valores artísticos nada desdeñables. Es importante, todas las iglesias tienen esta función: ser en medio del mundo signos visibles de la cercanía de Dios. Ahí donde está un templo erigido en honor de la gloria de Dios, se está diciendo que esa comunidad es creyente, se proclama la fe de esa comunidad y se proclama también que Dios es rey de esa comunidad. Por eso a mí me duele ver que en un lugar cristiano se erijan templos protestantes, peor aún templos satánicos. Todos ellos están diciendo de la verdad del Dios al que se adora, el único Dios verdadero, en la única fe verdadera, en la única iglesia que él fundó. Todos esos templos están erigidos en honor de la herejía, no del Dios verdadero. Por mucho que se diga iglesia de Dios y santuario del Dios de la profecía o lo que quieran ponerle, son templos heréticos levantados en honor de una mentira, de un error en la doctrina, y el diablo es padre de la mentira, padre de la herejía, por tanto son templos dedicados indirectamente a Satanás. Yo se lo digo, si algún sacerdote no está de acuerdo con mi opinión porque ama tanto a los protestantes que ya hasta celebra la misa con ellos, es muy su problema. Es muy su problema, es muy su opinión y la respeto, pero no comulgo con esa opinión. Yo sí tengo siempre presente que o se está del lado de la verdad o se está del lado de la mentira. Pero no puedo tener un pie en la verdad y uno en la mentira, porque decimos popularmente en Nicaragua, no somos ni chicha ni limonada. Seríamos personas tibias. Y ya saben lo que dice el Apocalipsis sobre los tibios, que Dios lo vomitará de su boca. Entonces, esto tengámoslo presente. Un templo en el mundo es signo visible de la cercanía de Dios y es también testigo de la tradición religiosa de una comunidad, ¿verdad? Incluso con estos valores artísticos, para nada desdeñables, son valores artísticos preciosos. Por ejemplo, allá la Catedral de Notre Dame en París, con toda su belleza arquitectónica y todo el conjunto de arte que presenta en sus paredes, en sus vitrales, en sus imágenes, sí, realmente aporta mucho a la comunidad.
en cuanto también a estos valores artísticos que siempre nos orientan hacia Dios. Porque el arte, cuando manifiesta belleza, toda belleza, nos habla del ser creador de la belleza por excelencia, del que ha hecho este lugar un lugar bello, ¿verdad? Y de lo que los artistas simplemente plasman como sombras la belleza real creada por Dios. La iglesia como tal es la asamblea, eso lo sabemos. La asamblea, iglesia, un término, ¿verdad? Un término griego, que significa asamblea, los congregados, los convocados, el lugar donde se reúnen los convocados, los llamados, es el pueblo de Dios reunido. Y de ella, de la asamblea, toma nombre el templo, ¿no? Por eso popularmente decimos vamos a la iglesia, cuando la iglesia somos todos, eso lo sabemos. La iglesia está viva, es el cuerpo místico de Cristo, no son cuatro paredes, las piedras que están ahí, no, somos nosotros la iglesia. Pero coloquialmente hablando, como es el lugar donde se reúne la iglesia, ese espacio de culto, entonces ese espacio de culto ha pasado en el uso coloquial del pueblo, en la forma de hablar, a llamarse también iglesia. Su nota característica y que lo diferencia de las capillas y oratorios privados no es la grandiosidad ni su importancia, sino el estar dedicadas a todo el pueblo de Dios, que tienen derecho a entrar a ellos para la celebración. De la nota característica de las iglesias en general, ¿verdad? Que todo el pueblo puede entrar a orar, a participar de esas celebraciones. Distinto es de capillas privadas o de los oratorios, por ejemplo, de algunas sociedades de vida apostólica o institutos religiosos, que está dentro de un territorio específico, dentro del convento, dentro de la abadía, y que ahí entran pues los monjes que rezan. Ahí no me puedo llegar a meter simple y sencillamente porque soy católico. Bueno, ya vine, ábranme las puertas y me meto. No, porque hay unas normas que rigen a esa comunidad. Entonces, en general, iglesia llamamos a todos estos lugares donde tenemos ese acceso libre, público de todos los fieles, que podemos entrar pues tranquilamente a vivir nuestra liturgia. Canon 1215, parágrafo 1. No puede edificarse una iglesia sin el consentimiento expreso del obispo diocesano dado por escrito. El canon exige 3 condiciones para la edificación de una iglesia, comentan los profesores de Salamanca: que no se construye para adorno. La iglesia no se construye para adorno, sino para el servicio pastoral de los fieles. El término edificar puede entenderse también como el destino de un edificio ya existente que se convierte luego en iglesia. También esto es interesante. Hay lugares que de repente se empezaron a prestar, no sé, un salón en este lugar que era de misión, pues alguien nos prestó un salón que era de propiedad de una familia, una casa que era propiedad de una familia, y se empezó a usar como lugar de reunión. Pues con el paso del tiempo la familia dona esta propiedad, dona este salón, dona esta casa y este terreno, entonces ya se construye la iglesia, o si ya estaba erigida la casa, el salón, pues ahora pasa a ocuparse como iglesia. Entonces cuando el obispo edifica esa iglesia, es cuando ese lugar lo constituye como lugar autorizado de culto. Entonces se edifica la iglesia, aunque no se empezó a construir de cero el espacio de culto, porque ya existía un tipo de arquitectura presente en el lugar. Cuando se empieza la construcción de una nueva iglesia, conviene celebrar un rito, el de bendición en la colocación de la primera piedra, para implorar la bendición de Dios sobre la obra y para recordar a los fieles que el edificio de piedras materiales es signo visible de la iglesia viva formada por ellos mismos. Lo que hemos comentado con el canon pasado. Nosotros somos la iglesia viva y este templo, esta edificación del culto, pues es signo de esa iglesia viva que nosotros somos. Entonces, canon 1215, parágrafo 1. El parágrafo 2 dice
el obispo diocesano no debe dar el consentimiento, a no ser que, oído el consejo presbiteral y los rectores de las iglesias vecinas, juzgue que la nueva iglesia puede servir para el bien de la alma y que no faltarán los medios necesarios para edificarla y sostener en ella el culto divino. Él es el que edifica la iglesia. Hay gente que está ahí, es que queremos que este lugar se convierta en parroquia, queremos que se convierta en iglesia, y teniendo tal vez una iglesia a 4 cuadras, no es necesario. Se ve que no es necesario, no hay cómo mantener ni siquiera el culto, ¿verdad? Menos a un ministro del culto, que sería el sacerdote. No hay las condiciones, los rectores de las iglesias vecinas o los párrocos, pues todos dicen, no, que la gente de este sector viene acá, esto de acá vienen allá, entonces la gente ya está participando. ¿Para qué vamos a poner una iglesia nueva ahí? Y a veces la insistencia tal vez de una familia que quiere tener una iglesia casi suya. Yo he conocido estos casos de primera mano, que levantan el templo y todo, y empiezan a pedir que el padre de la parroquia llegue a celebrar ahí, a esa capilla, y empiezan a llegar unos vecinitos, pero se hacen los dueños y gatos bravos del lugar, que ellos son los que dicen cuándo se celebra, qué se celebra, cómo se celebra, qué se pone, qué se quita en la capilla. A veces simplemente es para vanagloria de alguna familia o algún fiel, ¿no? Esas cosas así no deben permitirse, no deben permitirse. También el parágrafo 3 dice que también los institutos religiosos deben tener licencia del obispo diocesano antes de edificar una iglesia en un lugar fijo y determinado, aun cuando ya tuvieran su consentimiento para establecer una nueva casa en la diócesis o ciudad, ¿verdad? No es lo mismo que lleguen a pedir unos religiosos permiso para fundar en este lugar y funden ahí su comunidad, que venir a levantar una parroquia para que ellos la administren, una iglesia para que ellos la administren. No. Eso no, necesitan un permiso del obispo si tienen este propósito, ¿no? Monseñor, queremos aquí, hemos atendido este lugar que era de misión, aquí tenemos nuestra casa de formación, pues queremos edificar una capilla o una iglesia que posteriormente pueda ser utilizada por la diócesis como parroquia y administrarla, etcétera, etcétera. Pues con su consentimiento queremos hacer esto, y ya pues salen los papeles y la firma, los papeles hablan. Así sí, las cosas en orden, como nos lo manda el Código de Derecho Canónico. Pero nunca se debe trabajar a la loca. Todo con el obispo, nada sin él, nada sin el obispo. Continúa el canon 1216. En la edificación y reparación de iglesias, teniendo en cuenta el consejo de los peritos, deben observarse los principios y normas de la liturgia y el arte sagrado. Cosa que pareciera que hoy en día este canon como que se lo arrancaron al Código de Derecho, se lo borraron o yo no sé qué le hicieron, porque las iglesias, entre comillas, modernas que estamos viendo hoy en día, desdicen de esos principios y normas de la liturgia con formas anómalas, extrañas, que en vez de propiciar el correcto desenvolvimiento de la liturgia, lo que causan es caos en la liturgia, desorden, y que en vez de aparecer delante de los fieles como un arte que inspira y que eleva hacia Dios, pues parece algo grotesco, tenebroso, que desdice del lugar santo, ¿no? Desdice del lugar santo. Miremos que comentan acá, ¿verdad? Que comentan acá los profesores de Salamanca: para la recta construcción, restauración y adaptación de los edificios sagrados, es preciso que los interesados consulten a la Comisión Diocesana de Liturgia, comisión que es necesario establecer y que ya hemos hablado de ella cuando mencionamos el tema de la música sacra. A la Comisión Diocesana de Liturgia y de Arte Sacro. En algunas diócesis ni esto existe, no existe la comisión. El mismo obispo diocesano usará el consejo y la ayuda de dicha comisión siempre que se trate de dar normas sobre este particular, de aprobar los planos para la construcción de nuevos edificios o de dar juicios sobre cuestiones de alguna importancia en esta materia. Sabemos que el obispo pues no es tampoco un perito en arte, en historia del arte, etcétera, pero puede constituir una comisión donde sí entren a formar parte de ella, no necesariamente sacerdotes, sino también
laicos idóneos que tengan conocimiento en esta materia y que puedan servir de consejeros para que escuchándolo el obispo emita ciertas normas, de ciertas directrices a tener en consideración a la hora de edificar los templos o llevar a cabo algún proceso de renovación o restauración. A veces el obispo puede tener su gusto personal, pero tal vez no tendrá un buen gusto. Hay obispos de obispos, ¿verdad?, en el mundo, como vemos personas de personas en el mundo con gustos raros o bonitos o diferentes, ¿verdad? Pero para eso se pide que tenga en cuenta esta comisión, para eso la crea, para que no venga él y diga, sí, yo soy el obispo, yo mando y así va a ser el punto, ¿no? Bueno, se constituye mejor esta comisión para que, pudiendo escuchar a gente experta, no se cometan errores de los que después se lamenten los fieles y los obispos sucesores. Casos de casos ya se conocen, casos de casos ya se conocen, donde se miran unas cosas tan horribles, tan raras, ¿verdad? Ahí en los templos, imágenes grotescas, presbiterios rarísimos con imágenes gigantes de vírgenes, de niño Dios y no sé cuántas cosas más. Parece que ahí no funcionó esto que manda aquí el código, ¿verdad? Tener en consideración esos principios y normas de la liturgia y el arte sagrado. De todos modos, pues se puede consultar a este respecto lo que establece la Sacrosanctum Concilium, numeral 126, y también la Instrucción General del Misal Romano en el numeral 291. De hecho, aquí vamos a ver algunas de estas cuestiones, también las vamos a abordar tomando en cuenta esta instrucción. La mayor amplitud y libertad sobre estilos artísticos en la Iglesia no equivale a renuncia a unas formas y artes auténticamente sacros. Sacrosanctum Concilium, numerales 123 al 124. Sí, puede ser que haya más libertad en gustos, en modas, etcétera, en diseños arquitectónicos, sí, pero si vamos a tomarlo en consideración, no podemos tomarlo renunciando nosotros al arte y forma auténticamente sacro, a lo que me lleve a Dios. Si algo no me conduce a Dios, pues esto no lo tengo que tener aquí presente, en mi iglesia, en mi templo. Principios fundamentales pueden considerarse que sean aptos para conseguir la participación activa de los fieles. Que estas renovaciones, estas adaptaciones no impidan que los fieles puedan participar, que se acerquen a la comunión, que puedan desplazarse por el templo, etcétera. Si hay alguna estructura que esto no lo permite, pues no, aunque sea muy bonita, ¿verdad? Lo estético debe estar subordinado a las exigencias pastorales de los fieles. También otro de los principios que podemos considerar es que se manifiesten, que estos arreglos que se vayan a hacer manifiesten la verdadera naturaleza de la iglesia, que es una en la común dignidad y diversa en las funciones a realizar por cada uno de los miembros. Entonces tiene que verse esta diferencia entre el presbiterio y entre las naves, entre los distintos espacios donde se realizan sacramentos como el bautismo, en la zona del baptisterio, del confesionario, etcétera. Cada cosa en su lugar, eso debe respetarse también. Que se presten a la celebración de las acciones litúrgicas, cada una según su propia naturaleza. Pues estos distintos lugares que hemos mencionado, como el baptisterio o el confesionario. Pistas muy valiosas figuran en la Instrucción General del Misal Romano, numerales 288 al 294, que también veremos acá en su momento. Entonces, eso es lo que nos comentan los profesores de Salamanca. Muy bien, todavía hay muchos cánones de los que debemos continuar hablando, pero por el momento los vamos a dejar acá en esta sesión, en esta introducción que estamos haciendo, o más que introducción, ya hablando sobre los diversos tipos de lugares sagrados, pero tomando en consideración lo que dice el Código de Derecho Canónico, para que vayamos profundizando estas temáticas con un conocimiento cierto, donde podamos pisar firme, ¿no? Donde podamos pisar firme. Entonces, eso es lo que vamos a tratar de ir haciendo a lo largo de estos temas, ¿verdad? Quedando cada vez más claros sobre estos conceptos, sobre lo que manda la Iglesia a hacer y lo que no manda la Iglesia a hacer, para que tengamos en consideración la palabra de la Iglesia. Si por algo pues se creó esto, si no vamos a escuchar la Iglesia, si no vamos a ser obedientes a la Iglesia,
¿Para qué se esfuerza la iglesia en hacer tantas cosas? Al final cada quien quiere hacer las cosas como se le dé la gana. Pues que funden su propia iglesia, que funden su propia iglesia. Para eso nosotros, si queremos ser auténticamente fieles, sigamos lo que la iglesia nos enseña. Tenemos como mínimo que conocer el Concilio Vaticano II, el Código de Derecho Canónico, el Catecismo de la Iglesia, libros que si nos estamos formando no nos pueden faltar, no nos pueden faltar para poder consultarlos y saber qué sí y qué no dice la iglesia. Muy bien, les invito a suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Les invito también a activar la campana de notificaciones, nuestro canal litúrgico Misterio de Fe, nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser y Creo Señor, Yo Creo, así como nuestra página en Facebook, @WalterFajardo20. Muy bien, no sé si alguno de ustedes tenga algún comentario que hacer, no sé si hay comentarios en YouTube, a veces están más participativos, a veces no, entonces pues quiero escucharlos. Tengo dudas y preguntas. Sí, hermano Marcos, lo escuchamos. Bueno, Marcos de Nicaragua. Una vez, es importante conocer y saber, ¿verdad? Una vez había un concierto en Catedral de León, en el altar mayor, y me pareció un sacrilegio. No solo, yo no conocía esta parte, no solo por el hecho de que estuvieran 10, 15 personas cantando, me parecía, ¿verdad? Sino también porque uno de los organizadores o los dueños del evento, públicamente a nivel nacional y mundial, sus padres son vistos como asesinos. Entonces eso me molestaba mucho. No han podido ser juzgados porque ellos manejan el poder, pero públicamente hay informes, incluso de derechos humanos, que se asesinaron bajo su cargo 300 y pico de jóvenes, y uno de sus hijos estaba en una catedral de León haciendo un acto de canto. Entonces no sé ahí cómo se maneja, cómo se ve, por una parte. La otra parte, también de una capilla se enterró un laico, normal, sí, no es de otra religión, simplemente alguien que colaboró mucho lo enterraron. Ahí pues le pidieron el favor al director de su momento y lo enterraron. Esas dos preguntas tengo. Muy bien. Una aclaración. Claro que sí, Marcos. Primero, respecto a la primera de las cuestionantes, es que hay que recordar algo, ¿verdad? No cargan los hijos el pecado de los padres. Distinto es que yo, siendo el asesino, la persona que es un pecador público, esté tratando de llevar adelante este acto religioso sin realmente mostrar signos de arrepentimiento, sin nunca pedir perdón por los actos cometidos. No es congruente. Es como lo que está pasando con el presidente actual de los Estados Unidos, Biden, ¿verdad? Que siempre se autodenomina católico, pero que ya han habido obispos que han alzado su voz y le han dicho: por favor, deje de decir que usted es católico si usted no es congruente con la doctrina de la Iglesia Católica. Y que este hombre se presentara, no sé, a la iglesia a hacer algún acto en favor de la vida, entre comillas, manteniendo él su postura pro aborto y pro LGTBI, todo lo demás que ya sabemos, pues un acto incongruente, y que los obispos no permitirían en su sano juicio, ¿no? En su sano juicio. Pues lo mismo podemos aplicar en este caso. Si la persona en sí, en primera persona, no sus padres, no sus tíos, no sus familiares, porque hemos visto en la historia de la iglesia grandes santos que proceden de familias terriblemente pecadoras, y sin embargo han dado a luz para la iglesia hombres santos, estas familias, por muy terribles que fueron. Y si esta persona, en primera, él, a título personal, pues no tiene que ver con esas cosas y quiere realizar el concierto, pues yo no le veo nada malo. Pero si está involucrado, es una persona que se sabe, sabido por todo, es algo público, que el obispo permitiera eso, pues no sé a qué se debería. No sé si se esté actuando congruentemente como pastor de esa grey, más si es conocido públicamente ese acto malo por los fieles, pues yo creo que se está cometiendo un acto que no es
no es apropiado, ¿verdad? Que está muy mal hecho y que debe pues manifestársele esta inquietud al obispo, al ordinario del lugar, y decirle: Monseñor, pues no nos sentimos bien, esto es escandaloso para nosotros como fieles, no nos parece apropiado, no nos parece oportuno, y en vez de llevarnos hacia Dios, nos llevó a que nos alejáramos más de la iglesia, ¿verdad? Puede manifestársele al obispo esta inquietud y él tomar la decisión congruente, porque ciertamente, aunque sean catedrales, a veces hay rectores delegados para esas catedrales y el obispo ha delegado su confianza en esos rectores y ellos a veces toman la decisión de hacer algo que deberían consultar al obispo, deberían, pero a veces se saltan las trancas, somos humanos y estas cosas pasan. Entonces a veces los obispos son los últimos en darse cuenta de lo que ha sucedido. Es bueno hacerles saber, si son fieles del lugar, su inquietud al respecto, ya que si fueran 30, 400 personas que estuvieran cantando, yo no le daría nada de malo siempre y cuando se respete la sacralidad del lugar y que sea un concierto de música religiosa, lógicamente respetando lo propio del templo, los espacios sagrados, en el santuario, ahí en el presbiterio. Pues yo no voy a poner instrumentos, ese lugar está reservado para los santos de los santos. Me quiero poner a cantar, bueno, ahí en las gradas del presbiterio, pero no en el presbiterio, subir algún aparato en el altar, una cosa así, eso ya estaría muy mal hecho, ¿verdad? Aunque se tuviese el permiso del obispo, pues también el obispo es el primero que debe custodiar por la sacralidad de aquel lugar. Y segundo, con respecto a la otra pregunta, pues hablaremos de ello a medida que avancemos en estos cánones, donde vamos a tocar la parte de los cementerios, ¿verdad? El obispo tendría la última palabra y es el que puede decir si sí o no se puede llevar adelante un tipo de acto como ese, ¿verdad? En consideración a que es el fundador del lugar, pues una persona eminentemente cristiana, testimonio de fe para muchos, y pues él le ha concedido el permiso de que sea enterrado ahí, pues ya es cosa del obispo, ¿verdad? Ya es cosa del obispo, haciendo uso de sus facultades, de su autoridad, pues lo puede hacer. ¿Ves? Y esto tenemos que tener en cuenta la autoridad de la iglesia. Hemos visto el caso de un cardenal, no recuerdo de dónde era, si era alemán o de Sydney o de Polonia, no recuerdo, hace poco, que también él goza del derecho, como lo veremos, de ser enterrado en la iglesia catedral de donde fue obispo, y pues la autoridad eclesiástica, la Santa Sede, le retiró ese derecho debido a una situación irregular ahí que hubo. No se dijo mucho al respecto, ¿verdad? No se dijo mucho al respecto, pero la iglesia, la Santa Sede, le retiró ese derecho que le era propio de ser enterrado en la catedral de la diócesis a la cual él pastoreó. Bueno, ahí les dejo esa información. Muchas gracias, hermano Marco, por tu comentario. Gracias. Si alguien más no participa, tengo otra, pero la dejaré para después, para dar chance a otro. Vamos a dar chances. Si nadie más aparece, pues con mucho gusto te escuchamos. No sé, hermana Fer, si hay algún comentario por YouTube. No, por YouTube todavía no hay ningún comentario. No hay ningún comentario por YouTube. No sé si alguien más acá en Zoom, de los que estén activos, quiere hacer alguna pregunta o comentar algo. ¿Le escuchamos? ¿Hay alguien más? Muy bien, Marcos, procedamos entonces con tu otra interrogante. Bueno, hay espacios que se les llaman polivalentes. Hay celebración de Eucaristías, hay pasarelas, hay grabaciones, hay ferias, todo lo que te puedas imaginar. Pero están dentro de una comunidad religiosa y pues así le llaman polivalente por el uso, pero también su uso principal es la Eucaristía, pues la celebración eucarística, la Santa Misa, pero hay de todo en ese polivalente. Entonces, ahora que mencionaste los cánones, pues veo de que no debería ser así, pues. Así es, no es lo mismo que exista un espacio donde se llevan a cabo ese distinto tipo de actividades, ¿verdad?, que has mencionado, pasarelas, concursos, lo que sea, y que ocasionalmente
preparando de forma debida y que responda a la dignidad de lo que se va a hacer, se utilice para una Eucaristía, que un lugar donde se está realizando de forma continua la misa se esté ocupando para hacer diversas cosas. Creo que ahí pues no es muy congruente el uso que le está dando a ese espacio la comunidad religiosa que está ocupando, y tiene que ver mucho la autoridad ahí del superior de la comunidad, ya sea local o ya sea provincial o el superior que sea, debe ver esa situación, ¿no? Porque tal vez no es lo más idóneo. Si ya estamos ocupando de forma regular este lugar por su amplitud y la cantidad que viene de fieles para celebrar la misa, pues reservémoslo solo para la misa. Porque ¿qué percepción de espacio sagrado va a tener el fiel si hoy vengo aquí a la misa, mañana vengo a una actividad deportiva, pasado mañana vengo a una fiesta, a un concurso de baile, pasado mañana a una pasarela y otra vez vengo al mismo espacio a misa? ¿Qué sentido de espacio sagrado va a tener para mí? Ninguno. Si el padre me quiere llamar la atención porque me vine en short, y voy a decir, ¿pero qué tiene de malo? Si yo aquí vengo en short cuando vengo a la actividad deportiva y ahora que es la misa, pues es el mismo lugar. No es la misma cosa, lo sabemos, ya estamos formados. Pero para los que no están formados, para los simples fieles, pues no van a entender esta diferencia esencial, porque la misma comunidad propició, la misma comunidad religiosa, que se fuera perdiendo el sentido de lo sacro en cuanto a la relación de lo que se está haciendo con el lugar donde se está haciendo. Entonces creo que en esto debemos ser muy, muy cuidadosos, ¿verdad? Muy cuidadosos. Entonces, repito, no es lo mismo que un lugar que se ocupe para distintas cosas ocasionalmente y con la preparación debida pueda ser ocupado para una misa, ¿verdad? De forma muy excepcional, como ha pasado, ¿verdad? Los sumos pontífices han celebrado en estadios, ¿verdad? Han habido actividades multitudinarias donde el obispo de una diócesis ha presidido la misa en campo abierto, etcétera, lugares que son ocupados para conciertos u otras cosas, pero ha sido muy ocasional y con la conciencia de lo que se estaba haciendo, a que un lugar regularmente destinado al culto luego se esté utilizando para otras actividades profanas que desdigan de la celebración que ahí se lleva a cabo por los fieles. Hay que tener mucho cuidado. La línea ahí es muy delgada, pero está. Y si no la sabemos mantener, pues es fácil tender a uno y a otro lado y andar como la serpiente, como gusano, ¿verdad? Sin saber para dónde, y estamos primero aquí, después allá y con opiniones encontradas. Cuidado con eso. Gracias por tu comentario, hermano Marcos. Gracias. Sí. Bueno, no sé si hay alguien más acá que quiera comentar algo, preguntar algo. Tenemos unos minutitos todavía. Por YouTube nadie al final me comentó, hermana. No, en YouTube no hay comentarios. Hoy la gente en YouTube está más tranquila, ¿verdad? Siempre son invitados a poner sus opiniones en la caja de comentarios para que nosotros pues les demos lectura por estos lados y así poder también escuchar la participación de ustedes y tomarla en cuenta. Sí, pero bueno, si no hay más preguntas o interrogantes al respecto, pues continuaremos el desarrollo de estos cánones en la siguiente sección, ¿verdad? En la siguiente sesión. Pongámonos en la presencia de nuestro buen Dios diciendo: In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Señor Dios nuestro, queremos darte infinitamente gracias por permitirnos participar de este momento de encuentro formativo en el ámbito de la liturgia. Que tu gracia nos sostenga siempre, Señor, para perseverar sin miedo en esta formación. Que tu Espíritu nos dé siempre discernimiento, la palabra cierta y adecuada para poder ayudar a nuestros hermanos que nos interroguen sobre todos estos temas, sobre estas cuestionantes, para que ahí donde estemos en nuestras comunidades podamos comunicarles información veraz, información sólida. Danos la asistencia siempre de nuestra Reina y Madre, la Virgen María, de los santos y de los ángeles, y que todo cuanto hagamos redunde en alabanza tuya y sea de provecho para nuestra salvación. Te lo pedimos a ti, que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Sub tuum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis punti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén.
Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidias diaboli est oppressidium. Impere dilli Deo, supplicete precamur. Tuque prince milice celesti, Satanam aleosque spiritus malignos, e perditionem animarum propagantur in mundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin el ave concepta. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Que el Señor me lo bendiga a todos.